¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significado tiene para ti la Navidad? Pero también quería preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? Porque dependiendo de quién es Jesús para ti, vamos a poder entender qué se celebra en estas fechas. Ahora, hay personas que cuando tú los invitas a el domingo, que vamos a estar dando un mensaje sobre el Mesías y todo, sobre estas fiestas que se celebran por toda parte, que es la Navidad. Muchos dicen, yo no celebro, yo no estoy de acuerdo, no celebramos Navidad. Otros dicen, sí lo celebramos. Pero para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo de Dios, ¿qué significa esta fecha? La palabra de Dios, como decía el hermano que estaba hoy, que estaba en la mañana aquí al frente, Jesús no nació en esta fecha. La Biblia no nos habla del verdadero día y fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nosotros sabemos y tenemos la convicción y la seguridad que Él vino a la tierra, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, que Él nació en Belén. Nos habla la palabra del Señor. Y nosotros celebramos el nacimiento de nuestro amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Celebramos la venida de Él a esta tierra. ¿De qué manera la celebramos? Dándole a Él primeramente el honor, la gloria y la honra. ¿De qué manera lo celebramos? Dándole a Él el primer lugar en nuestro corazón. La Navidad no tiene que ver con nosotros. La Navidad no tiene que ver con regalos. La Navidad no tiene que ver con comida. Déjame decirte algo y de pronto no te vas a sentir bien. El sentido de la Navidad no eres tú, es Jesús. Porque si el sentido de la Navidad eres tú, estamos mal. Porque Jesús es el verdadero sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Nosotros somos lo que somos gracias a Jesús. Los mejores regalos, te voy a decir algo, los mejores regalos no van a ser hoy para nuestros hijos, no deberían ser para nuestros hijos. No, el mejor regalo es para Él. Porque si el mejor regalo es para nuestros hijos, para nuestros amigos, si va a ser eso, no va a tener verdadero sentido el festejar hoy a Jesús. Para Él es el honor, la gloria y la honra. Y si tú quieres darle el mejor regalo a Jesús, dale tu vida. Es el mejor regalo, es lo que Él pide. Él vino a eso, a morir por cada uno de nosotros. Dale tu vida a Jesús. Si quieres darle un buen regalo a Jesús, dale la alabanza a Él, porque Él es digno de recibirla. Si le quieres dar un buen regalo a Jesús, dale adoración a Él. Si le quieres dar un buen regalo a Jesús, dale a Él totalmente tu alma y tu corazón, porque Él vino por eso, por tu alma y por tu corazón. Él vino por ti, vino a morir por ti. Y en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 9, dice la esperanza en el Mesías. La esperanza es el Mesías. Isaías capítulo 9. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Diga, para siempre. ¿Qué no va a durar para siempre? La pregunta es de esta mañana: ¿qué no va a durar para siempre? Dice la palabra: ese tiempo de oscuridad y de ¿qué? De desesperación. Dice la palabra de Dios: ese tiempo de oscuridad y ese tiempo de desesperación no va a durar ¿para qué? Para siempre. Diga, para siempre. Dice: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, esa tierra será llena de la gloria de Dios. Ese pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud
y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego. El versículo 6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Gloria a Dios. Quiero que repitamos un momento el versículo 6. Amén. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre. ¿Cómo se llamará ese niño? ¿Cómo será llamado ese niño? Admirable. Segundo, ¿cómo se llamará? Consejero. También Dios fuerte. También ¿qué? Padre eterno, Príncipe de paz. Miren los nombres que iba a recibir ese niño. ¿Cómo se llamaría? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre ¿qué? Eterno, Príncipe de paz. Señor, gracias por esta mañana. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, así tú lo has prometido, que donde hayan dos o más congregados en tu nombre, ahí tú vas a estar. Pero también tú has prometido que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. También tú has prometido que nunca nos vas a dejar, ni nunca nos vas a desamparar. Por eso tenemos la convicción y la seguridad en esta mañana de que tú estás aquí, Padre. Sabemos que tú nos amas, que tú has derramado tu amor en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Pero sabemos que también, Señor, tu palabra se cumple, Señor. Estás con nosotros y en nosotros a través de tu Espíritu, Señor, perfeccionando la obra que has empezado, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tu presencia en este lugar, en esta mañana. Señor, donde tú estás hay libertad total, Señor. Y gracias porque sabemos que a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, tú nos ministras, tú nos equipas, tú nos edificas, tú traes sanidad, tú traes libertad. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, porque tus misericordias que son nuevas cada mañana hoy nos ha alcanzado. Y tú eres el que has permitido que en esta fecha, en este tiempo, aún estemos con vida, aún estemos en esta tierra, Señor. Y aún podamos en esta tierra, Señor, presentarte delante de los hombres, Señor, y ser cartas abiertas, cartas vivas delante, Señor, de nuestras familias y de las familias de la tierra. Espíritu Santo de Dios, pido en esta mañana, por favor, que ministres el espíritu y el alma, Señor, de cada uno de tus hijos, de cada uno de mis hermanos, Señor. Necesitamos urgentemente hoy, Señor, de ti. Necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra. Necesitamos que hoy, Señor, sigas edificando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, del poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te damos gracias, te damos la gloria y la honra a ti, amado Jesús. Y confesamos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es importante lo que dice el versículo 6. Dice que ese niño será llamado, ese niño que es nacido, y ese niño que es dado es un regalo de Dios. Ese niño será llamado admirable. ¿Cómo será llamado? Admirable. Será llamado también consejero. Será llamado también ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Mire el nombre que le da Dios, que le da a través del profeta Isaías al nombre de quién, de su hijo. Jesús será llamado así. Así será que llamado. Ahora entendemos por qué Isaías empieza hablando en el capítulo 9. Dice: mas no habrá siempre oscuridad. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora ¿qué? En aflicción. Dice el versículo 1: no habrá siempre ¿qué? Oscuridad para la que está ahora ¿qué? En aflicción. ¿Por qué no iba a haber siempre oscuridad? ¿Y por qué no iba a estar siempre en aflicción? ¿Por qué no iba ese pueblo a estar más en valle de sombra y de muerte? ¿Sabe por qué? Porque sobre esa región, que era la región de Zabulón, ¿sí? De Neftalí, donde había mucha tiniebla, donde había mucha oscuridad, donde había mucha perversión, ahí iba a estar ¿quién? Iba a estar ¿quién? El admirable, iba a estar el consejero, iba a estar el Dios fuerte, iba a estar ¿quién? El Padre eterno y el príncipe de paz. O sea, era una buena noticia. Ahí iba a haber un cambio. Había esperanza para ¿quién? Para una región que estaba ¿qué? Cubierta por las tinieblas, cubierta por el pecado, cubierta por la maldad. Sobre esa región iba a estar ¿quién? Iba a estar ministrando, iba a estar caminando, iba a estar ahí rodeándolos, iba a estar bendiciéndolos ¿quién? El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de ¿quién? De paz. Wow, tremendo. Y era una noticia que llenaba de esperanza. ¿A quién? A todos los habitantes de la tierra de Neftalí y de la tierra de ¿quién? De Zabulón. ¿Se acuerda cuando decían: ¿acaso de Galilea podrá salir algo bueno? ¿Acaso de allá? Pues sí, de allá salió el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ellos tuvieron el privilegio, estos hombres, este pueblo, tuvieron el privilegio de tener nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores habitando con ellos. Pero dice la palabra de Dios que ellos vieron luz. Ellos vieron la gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio ¿qué? Gran luz. Y los que moraban en valle de sombra y de muerte, gran luz que le resplandeció. Dice que iba a haber para ese pueblo que iba a haber mucha alegría, y que se alegrarían tanto como se alegran aquellos cuando viene la cosecha, como se alegran aquellos que cuando van a la guerra ganan, hay victoria y traen todo el botín. De esa manera se iban a alegrar ¿quién? Todos los hombres, todos los habitantes de ¿dónde? De esta región. Ahí es la importancia de saber quién es Jesús. Y ahora te pregunto, ¿quién es Jesús? Según lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Entonces, ¿quién es Jesús? Wow. Un niño nos es nacido y un hijo nos es ¿qué? Dado. Y ese nombre será ¿qué? Diga, admirable, consejero, ¿qué más? Padre ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y cuando estaba analizando un poco este pasaje, yo decía, wow, qué privilegio el que esta gente tuvo de poder tenerlo a su lado, porque Él se manifestó a ellos, estuvo con ellos. Pero también qué privilegio tan grande el que tú y yo también que tenemos. Dígale, tenemos, porque ese mismo Dios, ese mismo Jesús se ha manifestado ¿a quién? A nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo vivíamos antes sin Jesús? Lleno de tinieblas y en oscuridad. Wow, en mucho pecado y en mucha maldad. ¿Cómo se sabe que un hombre está en tinieblas? ¿Cómo se sabe que un hombre está en oscuridad? Porque lleva una vida contraria a la vida que Dios tiene para él, a los planes de Dios. Hay tinieblas. ¿Dónde hay tanta tiniebla y dónde hay tanta oscuridad? Donde hay pecado. ¿Dónde abunda las tinieblas y dónde abunda la oscuridad? Abundan las tinieblas y abunda la oscuridad donde no está ¿quién? Dios, porque Dios es luz. ¿Dónde abunda la mentira?
donde no está la verdad, porque Él dice: yo soy la verdad. ¿Dónde abunda la muerte espiritual, la separación de Dios? En aquel que no cree en Él, porque Él dice: yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el pecado lleva a la gente ¿a qué? A que esté separado de Dios. Y la Biblia dice que esa separación es una muerte ¿qué? Espiritual, diga espiritual. Es una muerte espiritual cuando el hombre no cree en Jesús, cuando el hombre no ha recibido a Jesús en su corazón, no ha recibido el plan de Dios en su corazón. El reino de Dios no está en su vida. El reino de Dios no está en su corazón. Así diga: yo creo en Dios, no está. Porque para que el reino de Dios se establezca en la vida de un hombre, el hombre tiene que aceptar que está en pecado. El hombre tiene que aceptar que necesita de Dios. El hombre tiene que aceptar que la vida que está llevando lo está cada día ¿qué? Sumergiendo, lo está llevando ¿a qué? A estar mal en esta tierra. Por eso Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. No dijo: ya lo tienen acá. No dijo: se ha acercado. ¿Y por qué hablaba del arrepentimiento? Porque él como profeta sabía la condición en que estaba viviendo el pueblo, la condición en que estaba viviendo los hombres. Le dijo: pero había una noticia esperanzadora. Decía: arrepiéntase, porque el reino de Dios está ¿qué? Se ha acercado, está cerca. ¿Y quién era el que estaba cerca? Dios, el admirable. ¿Quién más? El consejero. ¿Quién más? El Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz estaba cerca. ¿Y qué necesitaba la gente? Arrepentirse. ¿Para qué? Para que el reino de Dios. ¿Y cuál era ese reino de Dios? El plan de Dios, no el plan del diablo, ni los planes de los hombres, ¿cierto? Siguieran ahí trabajando en ellos, sino que se arrepintieran para que el plan de Dios entrara y empezara a ejecutarse en la vida de cada hombre y de cada mujer. Amén. Ese era el reino de Dios. El plan de Dios ahora está aquí, está cerca. Acéptelo y recíbalo. Importante que podamos darnos cuenta de que ese plan se diseñó no en la tierra, ese plan se diseñó en la eternidad, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Fue el diseño de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que el reino de Dios se estableció? Porque la gente empezó a abrir su corazón, a aceptar la condición en que estaban viviendo, que no podían seguir así. Le creyeron al profeta, le creyeron a la palabra, abrieron su corazón y el plan de Dios empezó ¿qué? A trabajar en ellos y sus vidas empezaron a cambiar. Cuando vemos la vida de los discípulos, de aquellos que Jesús empezó a llamar, lo primero que hicieron estos hombres para permitir que el plan de Dios, que el reino de Dios entrara a ellos, fue que se empezaron a dejar. ¿Qué dejó Juan? ¿Qué dejó Pedro? ¿Qué dejó Mateo? ¿Qué dejaron todo? Aquella vida que estaban llevando. Algunos dejaron ¿qué? Padre, madre, y a por seguir ¿a quién? Al plan de Dios, a Jesús, por seguir a Dios. Y por eso sus vidas cambiaron. Importante, hermano, que podamos entender, porque cuando uno tiene esa experiencia de recibir el plan de Dios, el reino de Dios en su vida, ¿por qué su vida cambia? ¿Por qué su vida es tan diferente? ¿Y por qué estamos tan empeñados cada día en que nuestras familias y nuestros amigos también reciban ese plan de Dios, el reino de Dios en sus vidas, el reino de Dios que cambia, el reino de Dios que transforma, el reino de Dios que trae ¿qué? Libertad. La palabra de Dios dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23 dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo le llamará su nombre? ¿Y sabe qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ese niño era ¿qué? ¿Dios con quién? Con nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11, nos habla de que se llamaría Jesús. Y Jesús es el Salvador, el Mesías, el que va a venir, el ungido de Dios, que iba a traer ¿qué? Salvación, vida eterna y vida
nueva. Amén. Mire la Biblia y mire Isaías y mire Dios cómo presenta a Jesús. ¿Cómo lo presenta uno? Como admirable, diga admirable. Segundo, consejero. Tercero, cuarto, quinto, príncipe de paz. Y aquí en el Evangelio Mateo nos dice que él se llamaría ¿cómo? Emanuel, Dios con nosotros. Pero en Lucas también nos dice que sería llamado, su nombre ya llamaría como Jesús, que significa ¿qué? Salvador, diga Salvador. Ahora vamos a hablar un poco del consejero. Consejero. Yo te pregunto, ¿quién es tu consejero? Cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones difíciles, ¿quién es quien te aconseja? Porque si tu consejero es Dios, si tu consejero es este niño que se hizo hombre y caminó y que todavía él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, si él es tu consejero, entonces tu vida, si él es tu consejero y tú estás aceptando el consejo y estás caminando de acuerdo a tu consejo, tu vida es diferente, tu vida cambia. En el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabe que cuando uno no conoce del evangelio, cuando uno no conoce al consejero, uno siempre está tocando puertas, ¿sí o no? De amigos, de conocidos, de personas que a veces son muy letradas y todo, pidiendo que un consejo, dame un consejo, mira, me pasa esto en mi hogar, pasa esto con mi vida, pasa esto en el trabajo, pasa esto en la economía, ¿tú qué me aconsejas? Y muchas veces nosotros recibimos consejos de personas que no son temerosas de Dios, que no conocen de Dios. A veces recibimos los consejos de alguien que está mal. Y ese tipo de consejos ¿nos ha edificado o no nos ha edificado? La mayoría de la gente, cuando no conoce de Cristo, busca a alguien que le aconseje. Mira, tengo problemas en el matrimonio. ¿Tú qué me aconsejas? Sepárese, divórciese, usted está muy joven, usted está bien guapo, bien guapa. No se complique la vida, hay muchos hombres, hay muchas mujeres. ¿Para qué? Alguien que le esté complicando. Un consejo. Pero que si vamos a la palabra de Dios, ¿qué te dice el Señor? ¿Te acuerdas cuando venían y le presentaban a Jesús? Le dice, mira, en el Antiguo Testamento Moisés daba carta abierta para que hubiese divorcio. Y Jesús dijo, no, sí, eso lo hacían, pero era por la dureza del corazón de los hombres. O sea, el hombre se daba el lujo que porque la mujer le decía algo o pasaba algo con la mujer, ya, listo, voy a pedir carta de divorcio. Y se iban de Moisés y le dan carta de divorcio. Así de fácil. Mas Jesús dice, no, mas no es así. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, ¿quién es tu consejero? Aún como cristiano y como hijo de Dios, yo te pregunto, ¿quién te aconseja? Tienes un problema con un líder, tienes un problema con un pastor, tienes un problema en el trabajo. ¿Quién te está aconsejando? Vete de la iglesia, vete de ahí de la célula, o no sigas ahí, o vete del trabajo. ¿Quién te aconseja? Porque la palabra de Dios nos enseña de que Él es el consejero. Y qué bueno ir a aquel que conoce todo y lo sabe todo, que conoce el corazón de los hombres. Entonces Él es consejero. Hermano, que en este tiempo podamos meternos, sumergirnos con Él y pedirle consejos. No hemos terminado el 2023, pero tenemos que un 2024 que ya está encima y que podamos decirle, Señor, dime para el año 24, Señor, cómo hacer las cosas. Si tu relación no está bien con tu familia, si tu relación no está bien con las personas que están alrededor, si hay rencor en tu vida, si hay odio en tu vida, ¿qué consejo te daría Dios, señora? Y el consejo que te daría es de pide perdón, reconcíliate, ¿sí o no? Es un buen consejo, por eso dice, bienaventurado, afortunado, dichoso el varón que no anduvo ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que tu mejor consejero sea Dios, sea nuestro amado Jesús, amén. Y no te va a ir mal, porque Él quiere lo mejor para ti, amén. Dice que será llamado también ¿qué? Admirable. ¿A quién admiras? ¿A quién admiras? ¿Un artista? ¿Un deportista? ¿A quién admiras? ¿A tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos?
admirable. A él se le da ¿qué? Admirable. ¿A quién admiras? ¿Quién es la persona que es el centro? Las personas que son el centro de tus diálogos, de tus conversaciones. Por lo general, yo te digo, cuando yo no conocía el evangelio, tenía cantidad de personas que admiraba, artistas, cantautores, y no está mal. Pero cuando conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que más admiramos, el que más queremos, el que más amamos, el que más alabamos y el que más adoramos, el que más tenemos en cuenta. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Y por qué lo admiramos? Wow. Hablar de por qué admiramos a Jesús. Hay una persona que es muy cercana al amor de Dios. Nunca va a ser como el amor de Dios, pero muy cercano, y es el amor de mamá, ¿sí o no? El amor de madre. Y uno siempre admira a la mamá. La admira ¿por qué? Por su esfuerzo, su dedicación, su amor, su entrega, su sacrificio, va una milla más y todo. Pero cuando conoces a Jesús, empiezas a admirar porque Él es el que te ha dado una buena mamá, te da una mujer, te da una esposa, te da unos hijos. Te das cuenta que lo admiras. ¿Por qué? Porque vas a su palabra, vas a la revelación de Él y te das cuenta que eres lo que eres gracias a Él, que estás caminando en esta tierra, que viene el sustento a tu boca todos los días, el pan de cada día, como dijo Jesús que oráramos, que eres de bendición, que aún lo que te pones viene de Él, aunque la autosuficiencia del hombre llega a decir, no, es que yo tengo lo que tengo, como lo que como por mis fuerzas, por mi trabajo, porque madrugo. Pero ¿quién te da la salud? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te da las fuerzas para seguir adelante? ¿Quién te dio la vida? Te das cuenta que es Él. Entonces lo admiras en todo tiempo y en todo momento. Cuando sales de un momento difícil, cuando sales del peligro, dices, uy Señor, gracias a ti estoy aquí, me salvaste. Si lo admiras por todo, por Salvador, por Señor, por Libertador, amén. Pero dice también que es un Dios que fuerte. Dice la palabra de Dios que no es con ni espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Hay personas que dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo fumaba y dejé el cigarrillo, yo tomaba y dejé el licor. Pero ¿quién te lleva a que tengas un nuevo nacimiento? ¿Quién es el que te convence de pecado? ¿Quién es el que te convenció de que estabas muy mal, que necesitabas urgentemente de Dios? La palabra de Dios dice que Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de ¿qué? Y de injusticia. Mire, por más veces que mi mamá o mi papá me decían, estás mal, Carlos, tienes que cambiar tu vida, no puedes seguir así, mi hijo, me decían. Yo seguía lo mismo, yo pensé que estaba actuando bien, estaba joven y hacía de mi vida lo que quería. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino el Consolador, el que nos dejó el Padre, la promesa que dejó el Padre a través del consejero, el admirable y todo, cuando vino a mi vida me convenció, estás mal, necesitas cambiar, y ese cambio tú no lo puedes dar si no aceptas la vida de Jesús en ti. Mi vida empezó a cambiar. Entonces ese Dios fuerte, el mismo que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el mismo que abrió el mar en dos, el mar rojo, para que su pueblo caminara, el mismo que lo liberó de la esclavitud del pecado, el mismo que lo liberó de las cadenas que los tenían oprimido. Hermano, ese Dios poderoso, ese mismo Dios poderoso que se manifestó ¿a quién? El Dios poderoso, el Dios fuerte que se manifestó ¿a quién? A tu vida y a tu vida, y a la persona a tu vida. Hermano, nadie puede ser libre de la esclavitud del pecado si no es a través de ¿quién? Del Dios que todopoderoso. Él dice, si el Hijo lo libertare, si Jesús lo libertare, van a permanecer verdaderamente libres. ¿Y libres de qué? Dice que Dios poderoso. Hermano, el poder de Dios para libertar. Oye, me dice la palabra, no solamente libertar al hombre del pecado, sino libertar al hombre de ¿qué? Diga, de la esclavitud. Dice la palabra de Dios, de la esclavitud del pecado. Dice en San Juan capítulo 8 versículo 31 en adelante, dice que el que peca, diga, el que peca, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que es esclavo del pecado. El que peca es esclavo del pecado. ¿Y quién puede liberar a un esclavo? Al esclavo solamente lo puede liberar ¿quién?
Dios. ¿Y el Dios qué? Todopoderoso, el que tiene el poder de liberar al hombre. Les voy a mencionar no solamente algunas cosas. Que tiene el poder de liberar al hombre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la inmoralidad sexual, de la esclavitud del resentimiento, de la esclavitud al odio, a la falta de perdón, de la esclavitud al orgullo, de la esclavitud a la soberbia, de la esclavitud a la altivez, de la esclavitud a la mentira, de la esclavitud, hermanos, a los vicios, de la esclavitud a la religiosidad. Por eso es necesario que el Dios poderoso, que dice que aquí en Isaías, se manifieste a mi vida, pero se manifieste también en mi casa, se manifieste en mis hijos, se manifieste en mi hogar, y sea que libre de qué, de la esclavitud, de qué, del pecado, de la esclavitud de quién, del enemigo. Diga, la esclavitud del enemigo, de la esclavitud del enemigo. Les pregunto algo en esta mañana. Como hijos de Dios, ¿podemos todavía estar esclavos en algún área de nuestras vidas? Sí, sí, hay hombres que hemos visto la manifestación de Dios, el poder de Dios sobrenatural haciéndonos libre. Pero cuando el hombre vuelve a hacer sus prácticas antiguas, vuelve otra vez a ¿qué? En algún área de su vida a ser esclavo. Puede ser que diga, mira, yo en esto estoy súper bien, pero hay un área en tu vida donde todavía estás ¿qué? Esclavo. Puede ser que sea la mentira todavía y estás mintiendo, ¿sí o no? Puede ser que sea el celoso, el celo, que sea una persona muy celosa, una persona contenciosa. Entonces algún área en tu vida que todavía está ¿qué? En tiniebla, todavía está en oscuridad. Pero dice Jesús que Él vino a ¿qué? A traer libertad. ¿Y cómo nos liberta ahora? Conociendo el evangelio, hermano, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, entrando a sus atrios, entrando en su presencia con humildad, diciendo, Señor, yo necesito que tú me hagas ¿qué? Libre en esta área. Pero es la parte que diga humildad. ¿De parte de qué? De humildad, para ser verdaderamente ¿qué? Diga libres. Dios quiere en este tiempo manifestar su poder, no solamente en la iglesia, sino en aquellos que no le conocen, para hacerlos libres totalmente de la religiosidad. Pero también dice que Él es Dios ¿qué? Eterno. ¿Sabes que tú y yo hemos sido creados para qué? Para ser eterno. Jesús dijo en su palabra, dice que todo aquel que creyera en Él iba a tener vida eterna. ¿Qué es una eternidad? ¿Con quién? Con Él. Que tú tengas la seguridad de que te vas de este mundo y vas a vivir una eternidad. ¿Con quién? Con Dios. Vas a tener una eternidad. ¿Con quién? Con el Padre, con el que te dio la vida. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en el Padre? Creed también en mí. Y Él dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los dijera. Voy pues a buscar lugar para vosotros, para que el lugar donde yo esté, vosotros también estéis. Vendré de nuevo, ojo, dice, vendré de nuevo y os tomaré, para que el lugar donde esté, también vosotros ¿qué? Estéis. O sea, una eternidad ¿con quién? Con Jesús. O una eternidad con Él, o una eternidad sin Él. Una eternidad en el reino de Dios, o una eternidad ¿dónde? En las tinieblas. Pero también dice que Él es ¿qué? Príncipe de ¿qué? De paz. Y yo te digo en este tiempo, si terminase todavía el 2023, ¿tiene paz? ¿Tú tienes paz? Porque cuando el hombre no se ha reconciliado con Dios, el hombre no tiene paz. Diga, no tiene paz. No tiene paz. Puede irse a meditar al Himalaya, puede irse a ir con los monjes budistas, pero el hombre no tiene paz. Porque la única manera de tener paz con Dios es cuando me reconcilio con el Padre. ¿Y por qué me tengo que reconciliar con el Padre? Porque he fallado. Le he fallado al Padre, a Dios, pero le he fallado también a la humanidad. Si le fallo a Dios, con la humanidad, con mayor razón, porque no tengo a Dios en mi vida. Y la paz viene cuando se cumple la palabra de Dios. Jesús dice en su palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no doy la paz que da el mundo. La paz que yo les doy sobrepasa todo, diga todo entendimiento.
Dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿solo quién? Cristo Jesús. O sea que si dice que hay un mediador es porque la relación del hombre con Dios no está ¿quién? No está bien. Y necesitamos a Jesús para que interceda por nosotros, abogue por nosotros delante del Padre y podamos estar en paz. Si no estamos en paz, si no hemos reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Jesús que llevó todo nuestro pasado, nuestro pecado, hermano, no tenemos paz. No hay paz en el alma del hombre. ¿Se acuerda cuando David le falló a Dios? ¿Cuánto tiempo estuvo David silenciando su pecado? ¿Cuánto tiempo? Dice que cerca de un año estuvo David calladito. Había cometido adulterio con una mujer, con la mujer de su mejor, de uno de sus mejores generales, y había sido el autor intelectual de la muerte de uno de sus mejores, del esposo de Jezabel. ¿Y qué pasó? Ese hombre dice que durante un año, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se me volvió mi verdor en sequedad de verano. Durante el tiempo que él estuvo como. Y luego dice, mi pecado te declaré. Y ahí fue cuando el rey David recibió el perdón de Dios. Y él volvió ¿a qué? A ser restaurado. Y su vida empezó a seguir cumpliendo el propósito de Dios. Príncipe de paz. Jesús dice en su palabra que el mismo Dios de paz nos guarde por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que habla de qué? De una paz. ¿El mismo Dios de qué? De paz. O sea, el mismo Dios, Jesús. Impresionante lo que quiere decir: admirable, consejero, Padre fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos damos cuenta más o menos que dice, más o menos, no estoy hablando todo el cuadro general, estoy dando unos ejemplos de lo que dice Isaías, quién iba a venir sobre esta tierra y qué iba a traer. Es importante también lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Así se presentó Jesús. O sea que cuando la gente estaba buscando caminos para ir al Padre, buscando la manera de agradar al Padre, haciendo cultos, haciendo adoración, Jesús le dijo, no es así. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo, a Jesús. Nadie va a ir al Padre, dijo, nadie va al Padre si no es por mí. En la nueva era hablan de que todos los ríos conducen al mar, dando a entender de que todas las creencias van a un mismo lugar, a Dios. Adoramos a Dios, todos adoramos a Dios, todos creemos en Dios. No, Jesús dice, no. Nadie conoce, ni va a presentar una adoración correcta, ni va a alabar a mi Padre, sino primero me conoce a mí. Él dice, yo soy el camino. Todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones conducen a Dios, dice Jesús. No todas las religiones conducen a Dios. No todas las doctrinas conducen a mi Padre. Yo soy el camino para ir al Padre. Y muchas veces como creyentes, a veces estamos ahí en la mente batallando. ¿Será la verdad? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿No estoy en el correcto? ¿Estoy creyendo lo correcto? ¿No lo correcto? Dice Jesús, yo soy la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De la mentira. ¿Libres de qué? Del engaño. ¿Libres de qué? Del padre de la mentira. ¿Quién sabe de la Biblia que dice que quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Dice que ha sido mentiroso desde el principio, ha sido un engañador.
Por eso necesitamos la verdad. Y más en estos tiempos, cuando dice la palabra de Dios que antes de venir Jesús a la tierra, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Y por eso nosotros tenemos que cada día decirle: Señor, revélame más y más de tu verdad. A nadie le gusta, nadie le quiere andar en la mentira ni caminar en engaño, sino que quiere la verdad. ¿A usted le gusta que le engañen? Nadie. Durante muchos años estuvimos engañados, pero ahora tenemos la verdad. Pero hay que conservar y mantener ¿qué? Esa verdad. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Pero ¿sabe también Jesús que dijo? En San Juan capítulo 8 versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, de los hombres. El que me sigue no andará más en tinieblas. ¿Qué pasaba con aquel que creyera en él? No iba a andar más en ¿qué? En tinieblas, sino lo que la luz que brilla en él le va a llevar por el camino ¿qué? Recto, por el camino justo. También Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí y esté muerto ¿qué? Vivirá. Hablaba ahora de esa muerte espiritual que Dios nos resucita, y ahí sí podemos venir a alabar al Señor, buscar al Señor. ¿Sabe que cuando alguien resucita de esa muerte espiritual, sabe que lo primero que hace? Una de las características, hermano, es que cuando una persona resucita de esa muerte espiritual, empieza a buscar a aquel que lo resucitó, empieza a vivir a aquel que le dio vida, empieza a escuchar a aquel que le llamó entre los muertos de esa muerte espiritual, y empieza a ocupar el primer lugar, ese autor de la vida que es Jesús. Pedro dijo: han crucificado al autor de la vida, Jesús, la vida. Pero también Jesús dice que nos va a resucitar dentro de ¿qué? De los muertos. Diga: de los muertos. Mire a su hermano que está a su lado, dígale: hay una noticia, hay una esperanza, hay una verdad. Y sabes que así como Jesús dijo: así como el Padre me levantó entre los muertos, también su iglesia, los que creemos en él, vamos a ser ¿qué? Levantados de ¿qué? De entre los muertos. O sea, nosotros somos los únicos que tenemos la experiencia, vamos a tener la experiencia de tener dos tipos de resurrección: la espiritual y la ¿qué? Y la física, cuando él nos llame de entre los muertos. Wow. Y tú escuches su voz: Lázaro, levántate. Dice: Mercy, levántate. Cuando ya estemos ahí y vamos a escuchar su voz, y vamos a poder ¿qué? Irnos con él. Amén. Jesús, él es la vid verdadera. En el capítulo 15 Jesús dice, San Juan capítulo 15 dice, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y mi Padre es ¿qué? El labrador. ¿Por qué Jesús dijo la vid verdadera? Porque Israel era el pueblo de Dios, y era el pueblo que debía presentarse a través de testimonio y ejemplo como esa vid, como esa higuera. Pero ¿sabe qué pasó con Israel? Que Israel simplemente pecó. Se fueron a hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Y por eso él dice: yo soy la vid verdadera, verdadera. Y ustedes son los ¿qué? Pámpanos. Y mi Padre es el ¿qué? El labrador. ¿Sabe qué hace el Padre continuamente con nosotros? Nos poda. Nos poda. ¿Qué hace el Padre? Poda. ¿Usted ha visto un árbol cuando lo empiezan a podar? ¿Al tiempo cómo está? Lo ves hermosísimo, lo ves diferente. Las ramas, hay ramas que hay que cortar. Hay ramas que hay que cortar. Y el Padre sabe, y el Padre es perfecto, y el Padre le gusta podar. Él es el labrador, y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Pero es importante también lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1. Yo le voy a pedir por favor a los hermanos de la alabanza. Lo que dice San Juan capítulo 1 es muy diferente a todas las presentaciones que nos dan acá también.
Porque San Juan capítulo 1 tiene que ver mucho con Génesis. Cuando en Génesis dice, en el principio creó ¿qué? Vamos a leer Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? En el principio, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Pero llama la atención que hay más abajito dice, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Está en orden o en desorden? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Mira, porque te voy a decir algo, aquel que desordenó la tierra y que llevó a que la tierra es el mismo que desordena al hombre. Y usted quiere ver la vida de un hombre en desorden y vacío. Cuando el hombre no tiene a Dios, está vacío. Está buscando tantas maneras, tantas formas de llenar ese vacío, que puede inclusive caer en la drogadicción, en el alcoholismo. Buscando vacío, buscando quien le llene esa necesidad que hay en el alma. Busca uno, busca la otra, busca la otra, busca el uno, tratando de llenar vacíos. Busca dinero, trabajo, busca que los elogios, busca la aclamación de los hombres. Cuando el hombre no tiene a Dios, está vacío por dentro, no tiene vida, no tiene vida, no tiene propósito, no tiene visión en esta tierra. Y si no tiene vida, no tiene visión, no tiene propósito, no tiene sueños, ese hombre, hermano, está en desorden. La tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Si algo quiere Dios en este tiempo, es que no sigamos una vida en desorden. Un padre quiere que su hijo esté bien, camine bien, no esté mal. Eso es el deseo de un hijo, que para uno como padre, para un hijo, que ese hijo esté bien. Porque nosotros, cada uno de nosotros, hemos experimentado lo que es el pecado, la esclavitud del pecado, lo que hace el pecado en el hombre, lo que hace Satanás con el hombre, lo sabemos. Eso no lo queremos para nuestros hijos, ni mucho menos para nuestros nietos, ni para nuestra generación. No la queremos para nadie. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice en San Juan. Pero es bueno lo que dice Génesis, porque Génesis nos conecta directamente con el Dios que viene a la tierra. En el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y la tierra estaba ¿cómo? Diga, desordenada y vacía. Debemos identificar cuando alguien no tiene a Dios en su corazón. Está vacío. Caminaba vacío, hasta que Jesús llenó ese vacío tan grande que había en mí. Llevaba una vida en desorden porque no lo tenía Él. Cuando el hombre no tiene a Dios, vive una vida en desorden. Dice la palabra de Dios, ya en San Juan dice, San Juan capítulo 1 dice, ahora dice, referente a Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Dice San Juan capítulo 1. Me lo pueden colocar acá por favor, para que los hermanos tengamos un contacto con la palabra. Y en el mismo San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. La palabra, el verbo, Jesús, carne, hueso, sangre, respirando, corriendo, caminando, tocando los hombres, supliendo las necesidades de la humanidad. Se hizo hombre, Dios se hizo hombre. El que dijo, hágase la luz, porque dice en mismo Génesis, dice, y dijo Dios, estaba Dios, pero la palabra, el verbo salió y dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Las estrellas, los cielos, la inmensidad del mar, la tierra, los animales,
todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Dice en el mismo San Juan capítulo 1, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, dice: todas las cosas, dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Lo dice, vuelve y lo dice San Juan. Todo, el mar, el cielo, las estrellas. Cuando sales en las mañanas, caminas, ves las hermosuras de la naturaleza, todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por quién? Por el admirable, por el consejero, por el Padre eterno, por el príncipe de paz, por el Dios fuerte. ¿Fue hecho quién? Los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tú y yo celebramos a Jesús todos los días. Por eso tú y yo le damos la alabanza a Dios. Le alabamos, le adoramos y le glorificamos. Porque Él hizo todo, lo creó todo. Dice en el mismo libro de San Juan, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y por qué dice verdadera? Porque se presentaron falsos maestros y falsos guías, falsos profetas que trataron de ser luz y llevar al pueblo, pero lo que lo llevaron fue ¿a qué? A la oscuridad. ¿Sabes que la religión confunde al hombre? ¿Sabes que la religión lleva al hombre no a acercarse a Jesús, no a acercarse a la verdad, no a acercarse a Dios, sino antes apartarse de Él? Cuando Jesús estuvo en la tierra, no dijo, ni invitó a la gente a que lo siguieran a determinada denominación. No, nunca los invitó. Jesús invitó a la gente, a las multitudes, a que lo siguieran a Él, a la verdad, a la palabra, al Salvador, al Libertador, al Redentor, al Padre eterno, al Príncipe de paz, al Dios fuerte, al admirable, a Él. Y sus vidas fueron cambiadas. En Él estaba la vida, y la vida, la luz de los hombres. Juan el Bautista lo presentó: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita, que desarraiga el pecado, que desarraiga la naturaleza carnal, que desarraiga toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, toda obra del enemigo. Él es el único que lo puede hacer, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado de los hombres. La herencia corrupta, la herencia que hemos traído los antepasados, es el único que la desarraiga. Él mismo dijo: si mi Padre os libertare, permaneceréis verdaderamente libres. Él mismo dijo: toda planta que mi Padre no plantó tiene que ser desarraigada de raíz. Él es la verdad, Él es Jesús, Él es el que adoramos, a Él es el que necesitamos, a Él es el que le celebramos fianza, alabanza, adoración en este y en todos los tiempos. Y algo que llama la atención, todo es lindo en la palabra de Dios, porque trae luz. En medio de la oscuridad, de la confusión, la palabra trae luz. Y en Santiago dice: ¿creéis en Dios? Pues bien hacéis en creer en Dios. Pues los demonios también creen. Dice: los demonios también creen y tiemblan. Y tiemblan.
¿Sabe que Jesús, el verbo, la palabra, es la máxima autoridad? ¿Cómo así que la máxima autoridad? Sí. ¿Se acuerda cuando Él dijo hágase y se hizo? Todo lo hizo. Todo lo hizo. Y aquel que lo hizo todo tiene el poder y la autoridad para sujetarlo todo. Todo está bajo, dígase que está todo bajo sujeto. Está todo sujeto bajo sus pies. ¿Te acuerdas cuando vino la tormenta que Él iba con los discípulos y Él estaba durmiendo? Y los discípulos fueron desesperados. Maestro, maestro, mira que perecemos. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Y qué hizo? Se levantó. ¿Y qué hizo? A lo que fue creado por Él, a lo que Él hizo, al mar y a la tempestad, a la tormenta le dijo: enmudece. ¿Y sabe qué hizo la tormenta? La tempestad, ¿qué? Le enmudeció. Y yo dije: ¿quién es este que aún el mar enmudece, aún las tormentas se aquietan? ¿Sabe por qué? Porque la misma naturaleza se sujeta al que los creó. Wow. ¿Tiene autoridad sobre qué? Sobre, diga, la naturaleza. ¿Tiene autoridad también sobre qué? Sobre la muerte, diga, sobre la muerte. Sobre la muerte. Si Él quiere, puede resucitar en este momento al que estén lo estén velando, o estén donde esté, lo puede resucitar si Él quiere. Lo puede resucitar. Porque dice que la muerte a Él no lo pudo, ¿qué? Retener. Él tiene autoridad, diga, Él tiene autoridad. Dígale: sobre la muerte. O sea, la muerte no lo pudo retener. No lo pudo, ¿qué? Retener. La muerte, el imperio de la muerte conoce a Jesús. Y las llaves fueron, ¿qué? Totalmente arrebatadas. Y la muerte, oiga, la muerte se sujeta ¿a quién? A Jesús. Wow. Oiga, a Jesús se sujeta la muerte. Por algo, por eso tú tienes que tener la convicción de la palabra. El mismo que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados es el mismo que te reconcilió con el Padre, pero el mismo que también vas a escuchar su voz. Si te has ido de este mundo, si nos vamos de este mundo, Él vas a escuchar su voz y qué, y Él te va a levantar dentro de los ¿qué? De los muertos, porque la muerte no te puede ¿qué? Tampoco retener, porque Jesús tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre la muerte. Jesús, la muerte reconoce a Jesús. ¿Sabe quién reconoce a Jesús? El pecado. Jesús tiene y es la máxima autoridad sobre el pecado, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, porque Jesús en su cuerpo llevó nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestras transgresiones y nuestro pecado. Él los llevó para hacernos libres del pecado. Ahora entendemos más quién es Jesús. La autoridad. El pecado reconoce a Jesús. ¿Y sabe quién es Jesús? ¿Sabe quién reconoce quién es Jesús también? Los demonios. Los que dijimos que tiemblan los demonios. Reconocen a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que los demonios, cuando Él iba, Jesús les hablaba, los expulsaba, y que los demonios ¿qué? Se iban. Ese mismo Jesús es el que habita en nosotros, el que nos ha dado ¿qué? Libertad. Y sigue teniendo autoridad sobre ¿quién? Sobre principados, sobre potestades, sobre gobernantes de las tinieblas, sobre huestes de maldad, sobre espíritus inmundos, sobre las tinieblas. Él tiene toda autoridad. Dice su palabra que Él los llevó a la cruz, los venció. El enemigo está bajo ¿qué? Bajo sus pies. Tiene autoridad. ¿Y es la autoridad sobre qué? Sobre la enfermedad, diga, sobre la enfermedad. Enfermedad física, enfermedad psicosomática, enfermedad mental, enfermedad espiritual. Tiene autoridad, porque la palabra dice que ciertamente, verdaderamente, Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores
y que nosotros lo tuvimos por azotado, lo tuvimos por herido de Dios, lo tuvimos por abatido de Dios, mas Él, dice la palabra, fue herido no por el Padre, sino por nuestras rebeliones. Mas nosotros fuimos heridos por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos paz el castigo de Dios cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. ¿Es la autoridad sobre qué? Sobre la enfermedad. Wow.